hacia su hija después ya madre, esposa y madre, y hacia sus nietas. O sea, jugaba con las nenas. A ver, o sea, usted pregunta, bueno, si el tipo que liberó Chile y Perú jugaba con sus nietas. Y en esa época, ¿no? Porque recordemos que también teníamos otras costumbres, el rol del hombre era otro, entonces No, no, es que eso es lo que más impresiona, Carla. San Martín es como que sale del tiempo. claro, San Martín es un contemporáneo. qué Vos lo leí y fantástico. decís, no puede ser. A ver, en el exilio, le gustan las plantas y los árboles frutales, le gusta la jardinería, le gusta la carpintería, le gusta pintar acuarelas. Así es. Está fascinado porque su hija hace de maestra de sus nietas, o sea, de sus propias hijas. Entonces, él de una manera muy dedicada eh, se ha jugado por la educación de su hija, la ve transformada en una mujer extraordinaria que a su vez puede educar a sus propias hijas en casa, que no solamente les enseña inglés, ya saben francés, viven en Francia, sino que también a no perder el castellano, que es el idioma de la familia, el idioma nacional de cada uno de ellos, de San Martín, de Balcarce, que es su esposo, de ella misma. Entonces, es muy interesante cuando uno ve, porque es una familia nuclear. O sea, la familia de San Martín es una familia nuclear. San Martín muere en 1850 rodeado de los suyos, rodeado de los suyos, de su hija, de su yerno, de un amigo de la familia que es el médico que ha llegado, bueno, y, y cuando uno mira lo que pasa con los próceres americanos, O'Higgins muere en el exilio en el 42, pero solo, no ha podido construir familia propia O'Higgins. Y Sucre, el mariscal Sucre y Simón Bolívar mueren asesinados. Entonces, en el 30, en 1830, uno mira ese panorama terrible que sigue a las guerras de la independencia y sobre todo a la proclamación de las independencias, que los ha hecho a todos sufrir además muchísimo en carne propia, exigencias de todo tipo, y vuelve a mirar a San Martín, y San Martín ya prácticamente sin visión, porque se trata de operar la vista y sale mal a la operación y Ujú. las cataratas no se las pueden sacar. Entonces, los últimos años de vida, 3 o 4 años últimos, prácticamente no ve, con lo cual se tiene que hacer dos cosas que él amaba hacer solo, leer y escribir sus propias cartas, ¿no? Él escribía muchísimo, respondía a todo el mundo que le escribía, etcétera. Bueno, las tiene que hacer escribir, porque ya no puede. Entonces, y él dice mismo, me cuesta dictar, estoy acostumbrado a escribir, no a Claro. dictar mis propias cartas. Bueno, es un hombre contemporáneo, o sea, con algunos arreglos, digamos, con algunos aprestos, si uno quiere. ¿Te parece que entró a la salita de tu casa, a la Sí. cocina a conversar con vos? Claro, con Es su mentalidad libertadora, impresionante. ¿no? Con esta idea de libertad, cómo lo llevaba a su vida. Y en este contexto familiar, Emma, ¿quién fue Remedios de Escalada? Bueno, el remedio de Escalada es la mujer de la que se enamora, y no hay por qué dudarlo, porque él dice, con su mirada me robó el amor para siempre, es como que me- eh, se lo dice a los suyos, ¿no? A los oficiales, en más de una ocasión cuenta, esa mujer me miró para siempre, ¿no? Esa cosa de... Y, Flechazo. pero Remedios, Qué lindo. exacto, es un flechazo, exactamente. San Martín es un hombre muy enfermo, además tiene que combatir una úlcera duodenal, tiene que combatir reuma, que tiene mucho, asma, que tiene, imagínense para un soldado en campaña, tener reuma Claro. y asma. Eso, O Emma, sea, es importante destacar, ¿no? Porque él superó todos esos aspectos personales con una lógica con una boticaria de voluntad, la época, porque él preparaba sus propios medicamentos en campaña y exacto. no frenó. O sea, su ilusión, hablábamos recién de la ilusión que él tenía, no lo frenó esa situación No, no, personal, no, entre otras, ¿no? exactamente, con una voluntad de hierro. Y con los avatares Remedios, climáticos. Remedios queda en el pasado y yo creo que él Sí.
cuando sale de Perú en el 22 y vuelve a Santiago de Chile y tiene que cruzar a Mendoza, porque la situación en Santiago de Chile tampoco es positiva para su amigo Higgins, que de hecho parte al destierro un poco después. San Martín se queda en Mendoza, se enferma nuevamente, se queda en Mendoza y ya estamos en el año 23 y claro, desde Buenos Aires lo reclama Remedios y él no llega a tiempo. Y, y bueno, ahí lo que hay es ese último desencuentro y la lástima de no tener las cartas que se enviaron, porque doña Tomasa, que era la madre de Remedios, las quemó. Mm, El famoso quema esas cartas, las quemó ella. La suegra. Así que la suegra, la claro, la suegra, suegra que estaba claro. enojadísima con San Martín. ¿Cómo? Sí, sí, digo, el rol de la suegra, ¿no? Acá hablábamos con Claudio. Bueno, las quemó y entonces, pero había correspondencia, porque eso en las fuentes de la época aparece. Por ejemplo, les cuento uno de los enviados de San Martín a Buenos Aires, está Rivadavia en el gobierno, con lo cual no es fácil, Martín Rodríguez Rivadavia, pero él está pidiendo ayuda para el Perú. Entonces manda un enviado que por supuesto lo primero que hace es ir a ver a Remedios y a la familia, ¿no? De Escalada. Remedios lo va a recibir prácticamente, él se queda un poco más de, casi, no llega un mes, pero prácticamente, y Remedios lo recibe casi todos los días, y cómo la primera vez que la ve se encuentra con una mujer con muy buenos modales, ¿no? Esa educación, digamos, exquisita, esmerada, etcétera, que lo recibe en su salón, ella sola. Después le va a presentar a amigas que están todas casaderas y entonces están esperando. Resulta que el peruano está comprometido. Entonces, cuando el peruano por ahí dice, bueno, yo tengo un compromiso en Lima, a la siguiente invitación de Remedios no va ninguna. Es muy graciosa Mira vos. la anécdota. Claro, y ya está, si está ocupado, está ocupado. Pero lo que es interesante acá es cómo lo recibe ella, ¿no? Entonces es una habitación, imagínense, etcétera, etcétera, y hay un retrato de San Martín, obviamente una pintura, ¿no? De San Martín. Y entonces ella le dice, ¿cómo está? ¿Está como está aquí, como se lo ve acá? ¿Está más gordo? ¿Está más flaco? ¿Come bien? Lo típico que preguntaría cualquier mujer sobre su marido. ¿Cómo lo ve? ¿No? Entonces, es eso, y él no habla de una mujer enferma ni postrada, habla de una mujer en plena vitalidad, con lo cual la salud de Remedios se pareció un poco a la de San Martín. San Martín tuvo etapas que a veces duraron más de un mes, de tener que estar prácticamente en cama, y otras etapas de un vigor y de una actividad extraordinaria, que no le podía ni, obviamente nadie le podía seguir el ritmo. Entonces, bueno, ella muere en el 23 Claro. y él tiene un gesto, bueno, viene a Buenos Aires, dos gestos que me parecen fantásticos para recordar hoy, ¿no? Mañana vamos a celebrar el Día del Niño, que de alguna manera es el Día de los niños y de las familias, ¿no? Y de las infancias que tienen que estar protegidas. A esto me refiero Sí. con las familias, que tienen que proteger a sus infancias. Y San Martín hace dos cosas cuando viene a Buenos Aires. Viene primero con la decisión de irse, no de quedarse. Entonces trata de arreglar sus asuntos, habla con el cuñado, con Manuel Escalada, Mariano Escalada, que son los hermanos de Remedios, habla con ellos, el padre de Remedios ha muerto ya, y le dice a Tomasa, a la mamá de Remedios, que se va a llevar a la hija. Y Tomasa al principio reniega, ¿no? De ninguna manera. San Martín se apodera de lo que es su paternidad total, siempre la tuvo, ¿no? Pero, bueno, no, es mi hija, me llevo a mi hija, ¿no? Y hace algo que para mí también es entrañable, y es ir al cementerio y depositar en la tumba de Remedios una lápida que dice, aquí yace, bueno, ¿no es cierto? Remedios Escalada de San Martín, esposa y amiga del general San Martín. Qué lindo, Emma. Y yo, sí, es muy linda, el epitafio es precioso, porque yo creo que él quiere remarcar contra todo lo que se ha dicho Claro. eso, Ujú.
Obviamente ya no era un matrimonio común, como lo iba a ser si estuvieron muy poco tiempo juntos, pero la amistad es que eso estaba en las cartas iban y venían, entonces no es que no hubo comunicación durante esos años que... Entonces a mí me parece que es interesante después la recuperación de su hija y bueno, por supuesto, le cuenta a los amigos en carta ido, le dice, la niña viene muy mal criada, hace capricho todo el tiempo, pero bueno, ya la voy digamos, educar mejor y siempre un cariño y una especial atención a que su hija tenga lo mejor, ¿no? Lo mejor en el sentido de un hombre que es muy sobrio, austero, de principios republicanos totalmente austero, aunque él pensara que la monarquía constitucional podía ser por ahí la mejor fórmula para estas tierras y países, él era un republicano de principios, y le educó a su hija de esa manera, ¿no? Y que atendiera, por ejemplo, están las máximas, ¿no es cierto? Bueno, las máximas han sido muy revisadas, pero por ejemplo, en las fuentes aparecen cosas que no están en las máximas. Un día la ve perdona, a Merceditas tratando de cazar moscas. Si hay algo que todos los niños han hecho, todas las niñas hemos tratado de hacer alguna vez, es cazar una pobre mosca, ¿no? Y entonces él le dice, no, no, deja la mosca vivir, que hay en esta tierra lugar para ambas. Qué bueno. No lastimes, no, no, es impresionante. O sea, era ecológico antes de tiempo, es impresionante. Es algo que te conmueve cuando vos vas a las fuentes, porque las fuentes lo que te dan la posibilidad es de oírlo, si cabe la expresión, porque algunos de sus subalternos, de los oficiales que estuvieron con él en la campaña de Chile y lo siguieron hasta el Perú, en el ejército de los Andes, reproducen sus palabras. Entonces no tenemos la voz, pero sí lo que decía. Por ejemplo, miren qué manera de expresarse tan nuestra, digamos, tan argentina, por decirlo de alguna manera. Frente a los granaderos a caballo, que es el regimiento que él crea en el Río de la Plata y que el que va a poder, digamos, sostener las campañas sanmartinianas a partir de San Lorenzo, que es toda una proeza, porque de la nada, el regimiento, ¿no es cierto?, se funda de la nada absoluta, con gente que viene además de las provincias, vienen de Misiones, otros vienen de La Rioja, del norte, Gente etcétera. no preparada para eso. No, rústicos, campesinos rústicos, Exacto. que la ciudad ve con asombro en un par de meses que son gallardos, educados, aseados, muy cordiales en su trato. La gente no lo puede creer. Estos son los que vinieron, bueno. Entonces ahí uno ve que él está enseñando y educando absolutamente todo el tiempo. Hay como una escuela militar a los San Martín, pero que para él era para la vida, ¿no? Para siempre. Y entonces de los granaderos, él se expresaba en estos términos. Mis muchachos. Hmm. Ah, a ver, somos hoy nosotros, mis muchachos, Un ¿no? líder. Totalmente. O sea, tiene un lenguaje San Martín que también impacta, porque uno imagina que lo decía con un acento español, ¿no? Castellano, porque no. Sin embargo, las palabras que usa, la manera digamos, en que se expresa es de una cordialidad enorme. Y eso también lo dicen todos los que lo trataron. Y por último, a mis muchachos, a sus oficiales, hasta los soldados, nunca, jamás, dice él, y esto va para los niños también, y va para todos los padres y madres de este mundo que sabemos que eso jamás hay que hacer, cuando hay que corregirlos, nunca hay que humillarlos, jamás. Entonces él dice, se acercaban, ¿no es cierto? Bueno, llama el general. Bueno, todos sabían que había algo ahí que había que resolver. Los trataba con una cordialidad absoluta, era muy estricto en los términos que usaba, pero era muy cordial al mismo tiempo. Por lo tanto, dicen las fuentes, los oficiales salían todos contentísimos con el reto que habían recibido, Lo ¿no? asumían desde otro lugar, ¿no? De otra manera. Es Bueno, claro, o una sea, gran... era
Un gran Sí, educador, un gran sí, docente en ejercicio del poder, ¿no? totalmente intuitivo, un pedagogo, Exactamente. totalmente. Era un pedagogo en la práctica, ¿no? Y por último, me parece que es porque uno dice un soldado, un general, ¿no es cierto? La sangre, la guerra, todo lo que uno imagina que hay en una situación bélica. Miren cómo lo recuerda un historiador chileno, pero del siglo XIX, contemporáneo de Bartolomé Mitre. Dice, las campañas de San Martín son sin batallas. Mm. Ha hecho la guerra sin lágrimas ni sangre, como Washington. Y otro de los hombres que estuvo a sus órdenes dice, ante todo cuidaba las vidas de sus oficiales y soldados. Y eso también lo sabían los jefes realistas, porque San Martín se ocupaba personalmente de que los prisioneros recibieran trato humano. Emma, nos estás describiendo, la verdad que te escuchamos con mucha atención, dejamos correr los minutos sin interrumpirte. Tenemos que ir a una tandita con las noticias de Radio del Plata. ¿Nos esperás? Por supuesto. Presenta Máxico. Hola a nuestra querida amiga historiadora Emma Cibotti, que además tiene otras actividades como la defensa contra la violencia vial. Bueno, ahí hemos tenido ya un programita acompañándonos sobre ese tema, pero hoy descubriendo la persona de José de San Martín, tan importante. Acá en el corte recién decíamos, con todo lo que venías contando, Emma, que era un gusto acompañar a este hombre, a este líder. Daban ganas de seguirlo. Sí, esa es una observación muy aguda la que han hecho. No siempre se hace, porque les cuento por qué además, qué dicen las fuentes. Cuando digo fuentes digo hombres y mujeres que lo conocieron y que dejaron registros de distintos aspectos de su vida y en distintos momentos, ¿no? Pero San Martín era un convencido de que lo que se prometía se cumplía. Ah, la palabra, el valor Así, de la palabra. no total, pero era absoluto, no era relativo, era absoluto. No había condiciones que después uno no. Con lo cual, los oficiales de su ejército confiaban, y lo Claro, dicen repetidamente, confianza. ciegamente en él. Claro. La confianza era 100%. Por eso fue Entonces, un líder, porque generaba confianza y tenía la capacidad de inspirar a otros. exactamente, y de promover a otros, Claro, y de claro. promover, y de reconocer cuando, como en la entrevista de Guayaquil, debe ceder el lugar, Claro. Bien, que eso es lo más bien, difícil lo para más cualquier difícil. líder, ojo, Claro. la autolimitación para las personas y para los líderes, no importa si son líderes o no, para todas las personas del mundo es lo más difícil, autolimitarnos y reconocerlo, digamos, ejecutar esa autolimitación, decir, no puedo, te cedo el lugar, ¿no? Entonces, pero hay algo que les va a interesar mucho a ustedes, porque son gente de la justicia, ¿no? San Martín llega a Perú y en Perú había habido Inquisición. La Inquisición en Perú empieza en el siglo XVI y termina en 1820. San Martín entra en Perú en 1821, ¿no? Entonces, el Tribunal de la Inquisición había tenido, desgraciadamente, mucha tarea que realizar a lo largo de los años, de los siglos también, y además en una época, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, tenía efectivamente alcance hasta las tierras del Plata. El Tribunal de la Inquisición estaba en todas partes. Y realmente el Tribunal de la Inquisición era atroz porque te podían acusar de herejía, de brujería, de malas ideas, de lo Claro. que fuera, y finalmente, cuando comienza la contienda de las guerras de la independencia, de masón y de liberal y Claro. de revolucionario, y a la mazmorra, si te agarras a la mazmorra, o sea, no era. Entonces, cuando él entra en Lima, una vez que hace declarar digamos, que proclama la independencia, aunque no sea del todo el Perú, ya el acto en sí es un acto muy, muy simbólico. Además, demora mucho su ingreso a Lima, demora semanas, semanas, porque San Martín quiere que la sociedad lo pida.
O sea, la sociedad peruana es muy diferente a la del Río de la Plata y a la chilena. Es una sociedad donde los criollos no están tan interesados en dejar de ser colonia. Entonces, es complejo, es muy compleja todo el proceso de la independencia en el Perú. Y San Martín lo sabe. Pues San Martín se dedica, por supuesto, a estudiar su época, ¿no? Lee mucho, estudia, trata de escuchar, en fin. Y sabe que efectivamente tiene que tratar de ingresar, no solamente para que no haya sangre y lágrimas, sino sobre todo para que la noción de independencia y de libertad sea aceptada como propia, ¿no? La Entonces aceptación, qué importante demora, esto que decís, Emma, de que sea aceptada la idea. claro, que sea, porque no era aceptada, porque Para darle el reinato de legitimidad, Lima, ¿no? Porque es lo que le va a dar por después a la acción supuesto, legitimidad. totalmente. Entonces la demora, pero finalmente entra, cuando ya ve que se puede, entra, lo recibe el pueblo, lo reciben las clases altas, lo reciben todos, con grandes fiestas, declara, o sea, proclama la independencia, se hacen diferentes actos a lo largo de esos días, y él tiene la posibilidad entonces de empezar a construir ese nuevo orden, de alguna manera es una transición, él sabe que es una transición. Además ya cuando jura como protector del Perú dice, apenas haya un gobierno propio me voy. O sea, esto también hay que entenderlo para entender la entrevista de Guayaquil. No es que él se va de Perú porque Bolívar no acepta su apoyo. Él se va de Perú porque Perú ya está Claro. organizándose y él les dice desde el primer día, se organiza un gobierno propio y yo me retiro. Entonces, porque sabe además que si no después sigue la anarquía, siguen las facciones, sigue la lucha política y eso a él lo vuelve loco, no lo acepta bajo ninguna, él no va, él ya lo ha dicho, no va a desenvainar su espada Ujú. contra hermanos americanos nunca. Entonces, cuando empieza a construir ese nuevo capítulo, digamos, de la historia institucional del Perú ya independiente, pide ir a las mazmorras, que está llena de prisioneros de todo tipo, porque además pasaba cualquier cosa, te metían en la mazmorra y no salías más, por lo que fuera, ¿Y qué rol tuvo él no tenías, ahí? ¿cómo? ¿Qué rol tuvo ahí? No, bueno, entonces ahí va a ver a los prisioneros, habla con cada uno, escucha las historias durante días y van definiendo quién tiene que salir porque no está acusado de nada y quién tiene que quedarse. Pero ¿cómo corona esto? Con la creación de la Corte Suprema de Claro. Justicia, porque él no va a administrar justicia. Ser protector del Perú Fantástico. y poder legislar y tener entonces rol de legislador y rol de ejecutivo no le da autoridad para también. Entonces, a mí me parece extraordinario. Entonces, crea la Corte Suprema de Justicia, por primera vez, por supuesto, en el Perú, y eso ahí arranca con. Entonces, esto es San Martín, ¿no? Es un tipo, además, es de principios republicanos intachables, o sea, la división de poderes la Claro. tiene muy claramente, como se dice, en su corazón aceptada, conoce perfectamente lo que es Montesquieu, conoce perfectamente lo que significa violar esa división de poderes, las tentaciones absolutistas las conoce, en fin, en ese sentido también da lecciones, ¿no? Así es. Creo que es una personalidad la que nos estás detallando, la que nos estás contando, que es muy amplia, ¿no? Por donde uno toque un tema, él tiene algo para transmitirnos, para decirnos, ¿no? Como ha quedado sellado en nuestra historia argentina para siempre. Estas son cuestiones que van a quedar más allá de los gobiernos, ¿no? Más allá de las personas que transiten nuestro país, porque creo que lo que hizo es fijar pautas y bases de valores, de principios, desde un lugar que a mí me gusta siempre repetirlo, humanista, verdaderamente humanista. Y por Un eso humanista. todos los sectores de una sociedad, del mundo de la convivencia, los tocó y con responsabilidad
y haciéndose cargo, ¿no? No es que tocaba de costado, sino que representaba lo que decía. Emma, ¿nos esperás un segundito más que tenemos la última tanda y ya nos despedimos con vos? ¿Te parece? Perfecto. Gracias. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el Están país. comunicando a Gaby principalmente, que nos deja sus noticias literarias. Nuestra docente está dando clases, por eso la extrañamos por aquí, pero hace su trabajo y nos deja cada semana las noticias que tienen que ver con el mundo de lo judicial. Aquí tenemos oyentes que siguen comunicándose, que están muy entusiasmados con, bueno, esta charla que nos está dando Emma desde su hogar. Lamentablemente no la pudimos tener aquí, pero súper interesante. Lo tengo a Juan Pablo, que dice muy interesante todo lo que cuenta Emma Siboti del lado más personal de José de San Martín, y saluda a toda la mesa. Tengo a Juan Ignacio Lorenzo queriendo participar por el libro, y acá para Emma pregunta Edu, ¿qué libro sobre San Martín sugiere? Y un pedido más, un libro también sobre rosas. A ver. Emma. Bueno, le voy a citar al mismo autor para ambos libros, que es John Lynch, que es un escritor inglés, un excelente escritor, un excelente historiador, quiero decir primero. Ha trabajado, porque lo digo, muchas fuentes, toda la literatura habida y por haber ha pasado por sus manos. Y tiene una historia de San Martín, no recuerdo ahora el título, pero el San Martín de John Lynch y el Rosas de John Lynch. Entonces ahí tiene la posibilidad también de leer de la misma mano, de la misma pluma, del mismo autor, sobre uno y otro. Creo que no es porque no haya, digamos, en la Argentina, nacidos en la Argentina, buenos historiadores, buenos biógrafos de San Martín, pero el de John Lynch es un número clave. Bien. Si uno quiere además leer así, ¿no? Leer cruzado San Martín Rosa. Bien, ahí nuestra recomendación Muy para nuestros oyentes. Tendremos también aquí un mensajito de Marcela Roth a través del streaming que dice, qué interesante lo que dice. Educar sin humillar, respecto a lo que vos te referías en ese pasaje, ¿no? Con sus generales, con sus personas de confianza, ¿no? Cuando tenía que tomar una determinación o reprender de alguna manera, lo hacía sin humillar al otro. Bueno, y en este sentido lo dice también Maya Angelou cuando dice, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir, ¿no? Exacto. Bueno, eso es perfecto, es así. Es exactamente así. Y Emma, Sí, ¿cómo sí. definirías, teniendo en cuenta que mañana es el Día de la Niñez, si vos le tenés que definir a un chico quién fue San Martín, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, en realidad empezaría, depende de la edad del chico, eso siempre hay que atenderlo, pero Bien. digamos que es un chico avanzado en la primaria, ¿no? Sí. Vamos a decir 10 años, Sí. está terminando la primaria, 10, 11 años. Yo empezaría diciéndole que, bueno, que fue un gran general. Entonces, bueno, la defensa de la Argentina, la libertad de Chile y del Perú, pero después le hablaría de sus dolencias, porque Bien. para los chicos el heroísmo presupone físicos de hierro. Claro. Entonces, Excelente. Lo humanizás a través de eso. ¿qué es lo interesante de San Martín? Que se acuesta con dolores espantosos por su úlcera en el duodeno y se levanta igual. O sea, entonces esa capacidad de sobreponerse, y en este caso a sus propias limitaciones físicas. Les cuento una anécdota simple. San Martín comía solo a las 12 del mediodía, en campaña, en el campamento en Plumerillo. Él comía solo, también en Santiago de Chile, etcétera, no importa, donde estuviera comía solo. ¿Por qué comía solo? Porque era de una frugalidad total por el tema de su úlcera. Entonces no se quería tentar, entonces él comía solo. Comer solo significa muchas cosas, significa que trataría de masticar bien, de digerir tranquilo, todo lo que hoy sabemos de lo sano que significa comer concentrado en lo que uno está haciendo, comiendo. Después iba a dormir una siesta corta, porque él se despertaba todos los días a las 4 de la mañana para empezar su día laboral. Empezaba a las 4, terminaba a las 10 de la noche. Entonces, una vez que había dormido la siesta, ya estaba dispuesta la mesa de sus oficiales. Y entonces él, ¿qué hacía? Él presidía la mesa, pero no comía con ellos.
hacía la tertulia de la mesa. O sea, los veía comer y conversaba con todos. Claro, ya más relajado. Nunca hablaba de política en la mesa, jamás. Es muy ¿Cuánto bien. tenemos que aprender los argentinos de eso? Así es, absolutamente. No se pelea en la mesa. En la mesa no se pelea. Sí. Entonces no puede haber discusiones de ninguna índole en la mesa. Es el momento de compartir. Exactamente. Y es muy interesante esto, porque uno dice frugal, parco, muy sencillo en sus costumbres, metódico, algunos dicen era matemático, ¿no? Porque sus decisiones las medía, le gustaba mucho jugar al ajedrez, por ejemplo. Yo le diría a este niño, le hablaría de las costumbres de San Martín. Bien, y Emma, ¿no? para ir cerrando, que el tiempo ya nos queda apremia, 1 minuto. 2 o 3 valores de San Martín a destacar. Incorruptible. Bien. Incorruptible. Empezaste fuerte, Emma. Sí. Empecé fuerte y sigo más fuerte en la reglamentación que él hace de puño y letra, tanto para los granaderos que van a ir primero, bueno, a San Lorenzo, etcétera. El primer regimiento, para los que van a cruzar los Andes, el reglamento es muy fuerte, pero hay un artículo que dice, jamás pegarle a las mujeres, aunque ellas te insulten. Bien. Bueno, Y un adelantado para los la tiempos época que vivimos. Y el tercero, Y jamás prestarse a rumores contra otros. hermoso. Gracias, Emma. Muy bien, Emma. La verdad que un gusto tenerte como siempre. Obviamente que vamos a seguir con esto porque no es una cuestión solo de fecha, sino que es una cuestión de compromiso, ¿no? Así que Sí, seguro. te vamos a querer aquí en el programa prontamente. Pero desde ya agradecerte tu participación, tu tiempo y que tengas un muy lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ganadores rapidísimos, se lleva el libro Pablo Bonini, la producción se comunicará con ellos. Aquí está. Y el ganador del curso de Wallap International Group, Juan Lorenzo. Agradecemos mucho a Rubén que nos mostró cómo abría el budín de mamá. Así Noemí, es. como si fuera una joya. Lo que se Una dice, joya, lo que claro. se dice se cumple y el budín ahí tuvimos Llegó, Muy la bien. prueba Destino. del video de Con que video. lo están disfrutando, así que Rubén, muy te bienvenido esperamos por por eso. acá. En el Día Internacional del Peatón, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, así que hoy tratemos de ser más cautelosos como todos los días y respetar al peatón que está en situación de debilidad frente a un vehículo, ¿no? Otra temática que Emma sabe un montón. Así Muchísimo. es, por eso lo menciono, porque ella es Genial, una gran genial, luchadora genial. contra la violencia vial. Bueno, un gusto haber tenido el Siempre. placer de compartir la mesa y el programa con ustedes, como siempre. Carla, Gracias, un ya te placer. tendremos. Gracias por las medialunas. No, por Carlita. favor, un Marta, gusto. Hermoso. como Nos vemos siempre. el sábado. Emma, Uriel, Matías, Marcelo, Juan Martín, a todo el lindo equipo de Radio del Plata de los sábados a la mañana. Y feliz día para los niños, Así adolescentes es. en el día de mañana, con los principios y valores que nos dejó el general José de San Martín. Saludos para todos y buen fin de semana. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad.